Sí, Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aquí estamos felices, contentos, alegres, motivados, llenos de gozo. Llámele como tú quieras llamarle, pero en el Señor tenemos que estar alegres, felices, contentos, llenos de gozo. Alegrados todos, porque el Señor es misericordioso, nos ha dado un día más, nos ha permitido estar aquí de nuevo, nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con vida, hemos podido levantarnos un día más, estamos respirando, todo lo debemos a Él, Él cuida de nosotros. ¿Cómo no estar felices si Él cuida de nosotros? Dice que en la palabra dice que Él cuida de las aves y de los lirios. ¿Cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más valemos nosotros que los lirios y las aves? Si nos ha hecho preciosos, nos ha hecho hermosos, nos ha hecho perfectos, nos ha hecho lindos, porque somos hechos a su imagen. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos dejar todo tirado. Pero no es el propósito de Dios. Escucha. No deje que el fuego se apague. No podemos renunciar a Él, a esa gloria que nos hace vivir, la que me trajo aquí. Hay un fuego que arde dentro de mí. Muchas veces me he rendido, claro que sí. Pero cuando el fuego cae, volvemos a levantarnos, porque no es el propósito del Señor rendirnos, porque no es el propósito del Señor que tiremos la toalla. No es el propósito del Señor de que nos quedemos en el suelo tirados. No es el propósito del Señor que nosotros nos rindamos. No. Con nuestra propia fuerza no podemos. Pero con las fuerzas del Todopoderoso. Oh, aleluya. Ahí no hay nada que se resista. No hay nadie, ni el más débil se puede resistir si tenemos las fuerzas del Todopoderoso. Aunque queramos abandonarlo, no podemos. No podemos. La voluntad del Señor con cada uno de nosotros es algo especial. No podemos cortar esa voluntad. Él nos tiene aquí con un propósito. Él nos tiene aquí con un propósito maravilloso de que podamos ser salvos. Si yo te preguntara hoy, ¿acaso no querés ser salvo? ¿Acaso no querés una vida eterna? Donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay quien chismee de usted, donde no hay quien te reclame, donde no hay nada que sea parecido a lo que hay en este mundo. ¿No es eso lo que nosotros anhelamos? Al menos yo es lo que quiero. Pero tú, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor lo ha prometido. Tenemos que creer. ¿En quién? En el único Señor de señores y Rey de reyes. Tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Pero también tenemos que arrepentirnos de los pecados y tenemos que ser bautizados. Tenemos que recibir su Espíritu Santo para que Él habite en nosotros y nos lleve a toda verdad.
Y tenemos que vivir en santidad. Si nosotros hacemos eso, vamos a recibir esa promesa que el Señor ya nos hizo de la vida eterna. Tenemos que dejar que el fuego caiga en nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, amado Rey, te damos en este tiempo maravilloso. Gracias, Jesús. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Ponemos este tiempo maravilloso, Señor, en tu presencia, en tus manos, Señor. Aquí hay un vaso de barro, Señor, que quiere hoy servirte a ti, Señor. Úsame, Señor, como ese instrumento para mandar ese mensaje, para llevar esa palabra que tú has dado, Señor, para llevar esa fragancia, ese incienso, Señor, a esa persona que está al otro lado, Señor, en la frecuencia de radio, en la frecuencia de una red social, Señor, donde sea que escuche el mensaje. Hoy tócalo con tu poder, Señor, con tu Espíritu Santo, amado Rey. Hoy llega, Señor, y cambia ese corazón, cambia esa vida, cambia esa forma de pensar y haz que se vuelva a ti, Señor, con tu palabra, con tu poder, Señor. Bendito eres tú, Señor, Dios de la gloria. Santo es tu nombre, Jesús. Santo eres, amado Rey. Santo eres, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en este tiempo. Si te estás conectando ahí, no te vayas, quédate conmigo, acompáñame. Hay un mensaje poderoso hoy para ti. Quédate ahí conectado. Vamos a disfrutar de estos 50 minutos, una hora. Tenemos algo especial que quiero compartirles. No me dejen solo. Aquí estamos un viernes más. Son las 8:06 de la noche aquí en Tampa, Florida. Yo no sé qué hora es donde tú te encuentres. Estamos aquí en Tampa. Son las 8. Acaba de llover. Ya paró la lluvia, pero el mensaje del Señor está esperando para que tú le recibas. Si tú te quieres ir, pues ok, pero el Señor quiere darte un mensaje hoy. Así es que no te vayas. A la luz de la palabra. Es el mensaje, es el programa de hoy, los viernes a la luz de la palabra. Y el mensaje de hoy que tenemos es un mensaje especial, se llama Estas señales seguirán. Vamos a ver cuáles son esas señales que nos siguen a nosotros. Dice la palabra, en el nombre de Jesús. Como tenemos que hacer todas las cosas, así leemos nosotros la palabra, en el nombre de Jesús, porque es el único nombre. Así es como tenemos que hacer. Marcos 16, 14 al 18, dice la palabra. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren o a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. ¿Saben cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. No hay un registro bíblicamente que alguien haya sido sanado de otra manera, sino que en el nombre de Jesús. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, qué lindo cuando nosotros tenemos ese nombre, cuando nosotros tenemos ese poder, vamos a decirlo así, que no nos pertenece, pero si somos sus hijos, podemos heredarlo. Y tenemos ese espíritu
en el cual es como la dinamita, es un poder. Y si le llamamos como Él se llama, como Él es, cuál es su nombre, no hay enfermedad que se resista. Mire, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, si tú estás enfermo, si estás pasando un momento crítico, una situación de enfermedad, algo terminal, algún diagnóstico que te han dado en el hospital, algo que no es de tu agrado, levanta tus manos hoy. Levanta tus manos y dile al Señor, Señor, en tu nombre poderoso Jesús, me apodero, Señor, de ese mensaje que acaban de leer en este programa. Padre amado, me apodero, Señor, de ese poder que han declarado, que en el nombre de Jesús hay sanidad. Y si eso es verdad, Señor, aquí estoy yo con un padecimiento. Te recibo, Señor, en esta noche. Te recibo, Señor, te entrego esta enfermedad. Entrégasela al Señor. Esa enfermedad no es suya. Esa enfermedad no te pertenece. Esa dolencia no es suya. Claro que tú la estás portando hoy, pero entrégasela al Señor. Declara en el nombre poderoso de Jesús de que eres sano. Y verás cosas milagrosas, pero tienes que creer de corazón, genuinamente, sin dudar. Porque uno de los grandes pecados que cometemos los seres humanos es cuando dudamos. Cuando hay duda en nuestra fe, ya perdimos. Tenemos que creer sin dudar. Este mensaje es poderoso. Marcos 16, del 14 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Saben cuál evangelio? El evangelio de Jesús. Eso es lo que nosotros enseñamos. Eso es lo que estamos hablando aquí. Yo voy a hablarles hoy de Jesús. Si tú crees en otra cosa que no sea Jesús, yo no te voy a hablar de esa otra cosa. Te voy a hablar de Jesús. Nada más. En Él es en quien tenemos que creer. De Él habla la Biblia desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor Todopoderoso. Cuando miramos la vida de nuestro Señor Jesús, inicialmente podríamos pensar que fue una pérdida de tiempo invertir la mayoría de su tiempo en solamente 12 hombres. Cuando nosotros comenzamos a analizar esto, realmente podríamos pensar eso. Vemos que uno, Judas, lo traicionó. ¿Cuántas veces nosotros habremos sido ese Judas que traicionamos al Señor? ¿Cuántas veces habremos sido nosotros ese Judas? Posiblemente muchas veces. Vemos que de los 12 solamente uno, Juan, estuvo allí cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. ¿Y los demás? Notamos además que todos, después de la muerte de Jesús, fueron desparramados. Y algunos hasta volvieron a sus previas profesiones. Uno podría mirar este grupo y deducir que Jesús cometió un error. Claro que sí. Viendo ese panorama, podríamos pensar eso. Sin embargo, vemos que Jesús logró transformar las vidas de sus discípulos de tal manera que ellos lograron transformar al mundo y terminaron dando sus vidas por el Evangelio. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Estás dispuesto a dar o dispuesta a dar tu vida por el Evangelio? ¿O simplemente dices que sos cristiano y nada más? O tal vez dices que sos cristiano y ni siquiera lo eres. Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Realmente fueron un grupo impresionante al final. Esto nos lleva a las últimas palabras de Jesús hacia ellos antes de su ascensión.
Se conoce como la Gran Comisión. A eso fuimos enviados todos nosotros. Esto que estamos haciendo acá, llevando el Evangelio por medio de la internet, de las redes sociales, puede llegar a cualquier parte del mundo. Eso fue lo que el Señor le pidió a sus apóstoles. Se conoce como la Gran Comisión. Y fue aquí donde Jesús los envió para que cumpliesen el ministerio por el cual habían sido llamados. Todos nosotros hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas. ¿Saben cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación. Que Cristo resucitó y está vivo. Él vive hoy. Les dio una tremenda confirmación y ánimo cuando les dijo: estas señales les seguirán. Los discípulos marcharon hacia adelante y cumpliendo su ministerio y viendo la confirmación de la palabra con señales que les seguían. ¿Cuáles serían esas señales? Ya las leímos ahora en el primer versículo de Marcos. Esto debe también ser nuestra oración hoy para la iglesia, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo. No nos tenemos que quedar callados. Donde quiera que estemos, tenemos que decir en el nombre de Jesús. Ya sea que tú lo expreses con tus palabras en voz alta o que tú lo hables en tu corazón, en tus pensamientos, en tu día a día. Hay gente que está trabajando y lamentablemente no puede mencionar ni siquiera el nombre de Jesús. Claro que sí, eso pasa. Pero si su corazón está dispuesto y su corazón quiere decirle al Señor que en tu nombre poderoso encomiendo mi tarea, mi trabajo, mi estudio, mi jornada laboral, lo que sea. No necesariamente tenés que levantar la voz. En el nombre de Jesús. Una de las cosas que el enemigo teme más que cualquier otra cosa es cuando un cristiano tiene la revelación del nombre de Jesús. Toda la naturaleza, característica, poder y atributo de Dios es encapsulado en la revelación del nombre que es sobre todo nombre. Podemos pensar no más en el momento que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dices los hombres que soy yo? Y vemos que la revelación que tiene el apóstol Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Y tú quién le hubieras dicho al Señor que era Él? ¿Quién hubieras dicho si el Señor te preguntara: ¿quién crees tú que soy yo? ¿Quién le hubieras dicho que es Él? Posiblemente ya eso no va a pasar. Ya el Señor no se te va a presentar ahí en persona, enfrente, para decirte: ¿quién crees tú que soy yo? Ahora tenemos que creerlo a como está escrito en la palabra. Hay un nombre que es dado a los hombres bajo el cielo. Solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Podemos pensar que no más en el momento que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Esta revelación fue tan poderosa y tan importante que allí mismo el Señor Jesús declaró varias cosas que son impresionantes.
¿Quieres saber cuáles son? La revelación del nombre le trajo bienaventuranza a Pedro. La revelación del nombre vino de lo alto. La revelación del nombre le cambió la identidad a Pedro. La revelación del nombre es el fundamento sobre la cual Dios edifica su iglesia. La revelación del nombre incluye la promesa de la victoria de la iglesia. La revelación del nombre hizo que Jesús le entregara las llaves del reino a Pedro para atar y desatar. Este misterio comienza en Hechos 2, cuando él predica y los 11 se paran con él. Lo primero que el diablo quiere impedir en tu vida es que recibas la revelación del nombre. Y le voy a hacer aquí voy a meter aquí una cuñita para que tú te pongas en el contexto donde estamos. Hay mucha gente que hoy 2026, hoy 6 de marzo del 2026 dicen todavía, en el nombre de Dios. Pero si tú les preguntas cuál es el nombre de Dios, dicen Dios, el Padre, Dios. No saben cuál es el nombre de Dios todavía, aunque en la Biblia ya está revelado el nombre. Ya nos fue dado a nosotros los hombres un nombre que es sobre todo nombre, que ese es el nombre de Jesús. Cuando te pregunten cómo se llama su Dios, no le dé miedo, diga Jesús, Él es mi Dios, Él es el Todopoderoso, dice la Biblia. No hay nadie más poderoso que Él. Él es el de Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. Y ahorita les voy a dar un pequeño paseíto por toda la palabra del Señor, para que entendamos un poquito mejor y podamos conocer quién es nuestro Dios. Lo primero que el diablo quiere es impedir que en tu vida es que recibas la revelación del nombre. Él sabe que hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Observemos unas cuantas realidades de lo que tenemos en el nombre de Jesús. Si puede, apunte para que después pueda leer. Número 1, hay poder en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, pon un dedito arriba. Un dedito arriba. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No piense que hay otro nombre, no piense que hay otro más aparte de Jesús, no piense que es que hay uno mayor que Él, no. Él es el Todopoderoso. Mira, vamos a hacer una reflexión corta aquí en Filipenses 2, 9 y 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Imagínate este panorama. Si fuera que hay alguien más que Jesús en el cielo, como dicen algunos, que es que allá está el Padre de Jesús, el que es mayor, el Padre va a tener que doblar sus rodillas ante Jesús. No tendría lógica. Porque Jesús es el Todopoderoso. No hay nadie más. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Solo hay un nombre revelado a los hombres. Se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla, no unas cuantas rodillas y otras no. Toda rodilla se doblará, dice la palabra. Gloria a Dios. Punto número 2.
Hay salvación en el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, si tú le estás pidiendo a María, estás haciéndolo erróneamente. No hay Biblia para eso. Si tú le estás pidiendo al San Antonio, no hay Biblia para eso. Si tú le estás pidiendo a la Trinidad, no hay Biblia para eso. El único que te va a salvar es Jesús. Eso dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Si la Biblia dice que en ningún otro, yo tengo que creerlo. Porque si no fuera así, en otro versículo dice, mira, también en estos otros dos hay salvación. Pero no. Solo en Jesús hay salvación. ¿Y detrás de qué vamos nosotros? Detrás de nuestra vida eterna, detrás de nuestra salvación. Y es personal. Tenemos que estar dispuestos siempre a escuchar palabra, a creer lo que dice la Biblia. Si tú no lees la palabra, comienza a leerla, no es tarde. Que no te cuenten nada. Que no te hayas escuchado por ahí algo, nada más. No, que tú lo hayas podido leer. No hay salvación en otro nombre que no sea el de Jesús. Él es el portador, Él es la salvación, Él es el Todopoderoso, Él es la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Punto número 3. Todo lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. Todo. No, pero hay algunas personas que dicen, es que las cosas tenemos que hacerlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Error! No hay un versículo bíblico que diga que tenemos que hacer todas las cosas en el nombre de una Trinidad o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay un enfermo registrado en la Biblia que haya sido sanado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ningún demonio que hayan echado fuera que esté registrado en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Ese nombre es Jesús. El que sí está registrado en la Biblia. Dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí algunos dicen, es que hay dos. No. Él es el Padre y Él es el Hijo. Jesús dijo, he dado a conocer tu nombre, Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre es el que conocemos por medio de Jesús? Jesús, porque el Padre habita en Él. Corporalmente en Él estaba toda la deidad, no una porción, toda la deidad. Punto número 4. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No tenemos que dejar de lado que el hombre que estaba hablando ahí era 100% hombre. Había nacido de María, pero también era 100% Dios. Él tenía dos naturalezas perfectas. Como Dios, 100% Dios, perfecto. Y como hombre, 100% hombre, perfecto. Por eso Él es el varón perfecto, dice la Biblia. Nosotros tenemos que buscar la forma, la manera, el camino. Tenemos que dirigirnos a ser como el varón perfecto. ¿Acaso alguno de nosotros es perfecto? Aunque somos hechos a la perfección, porque somos creación a imagen de Él. Pero hemos pecado. Y en Él no se encontró pecado. Es el varón perfecto. Gloria a Dios. Las señales que siguen a los que creen son
precedidas por una cosa muy importante, son hechas en el nombre de Jesús. ¿O acaso cuando vas a orar por un enfermo, cómo oras tú? A ver, si tú estás diciendo, por ejemplo, esto es, yo sé que nadie hace esto, pero supongamos, Padre Pío, te pido que sanes a un familiar. Yo sé que nadie hace eso, pero uno no sabe con qué puede encontrarse por ahí. Hay gente que le ora a un yeso, claro que sí. Hay gente que le pide a un yeso, hay gente que le pide a una imagen, hay gente que le pide al Padre Pío, claro que sí. ¿Y sabe qué pasa? Que ese Padre Pío está esperando la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese Padre Pío está ahí durmiendo, esperando la gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, todos, incluyendo María, está esperando la gran venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A como lo están mis abuelos, a como lo están los familiares que han muerto y todos están esperando la gran venida de mi Señor y Salvador Jesucristo. Nadie está en el cielo, dijo el Señor, sino el que bajó del cielo. El Hijo del Hombre, que es Jesús, que está en el cielo, y le estaba hablando a Nicodemo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba en el cielo y estaba en la tierra, porque Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Autoridad en el mundo espiritual. Cuando miramos las señales de Jesús, que Jesús dijo que los iban a seguir y que también siguen a todo aquel que cree, podemos entender lo que Él ha puesto en nuestras manos. Vamos a ver qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Primero que todo, tenemos que ser salvos. Eso es lo primero. No vayas tratando de echar fuera demonios si tú no has creído. No te va a servir de nada. Y si ese demonio es capaz que sale de ese cuerpo, cuidado si no lo recoges tú. Tenemos que creer. Y tenemos que haber hecho, vamos a decirlo como lo entendemos más fácil. Tenemos que cumplir con algunos requisitos primero. Para que esas señales nos sigan a nosotros. Si tú no te has bautizado en el único bautismo que está en la Biblia, que es en el nombre de Jesús, no puedes, no calificas todavía. Si tú no estás lleno del poder del Espíritu Santo, no vas a ver esas señales posiblemente. Podemos ver en esta escritura, en Marcos 16, que primero Jesús declara la necesidad de la salvación. Pero para el creyente que está bautizado en agua y en espíritu y está viviendo en una vida en acuerdo con y en obediencia a la palabra de Dios, existen grandes promesas. Dios nos ha dado poder en el mundo espiritual por medio de su espíritu y su nombre. Tenemos que poder parar, hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19 dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Ganamos autoridad en el mundo espiritual por medio de ayuno y oración. No tienes que contestar lógicamente, pues, ni haciendo un comentario ni nada, pero si yo te hiciera esta pregunta: ¿cuántas veces haces ayuno en un mes? ¿Cuántas veces oras en una semana? Ahí tú te das cuenta rápidamente, tú mismo, cuánto estás dedicando tiempo al Señor. ¿Cuántas veces oras?
A la semana, ni siquiera te voy a decir al día, a la semana. ¿Cuántas veces te detienes un momento, levantas tus manos, cierras tus ojos, alzas la voz y te diriges con intención al Señor? Amado Rey, gracias, gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Todopoderoso. ¿Cuántas veces lo haces al día? Tal vez ninguna. O tal vez lo estás haciendo correctamente. Solo tú sabes. Pero si no lo estás haciendo, yo le animo de que lo hagas en el nombre de Jesús. Todo, hazlo en el nombre de Jesús. La primera señal que Jesús menciona es que tendremos autoridad en el mundo espiritual. Es muy importante entender que las armas de nuestra milicia no son carnales y que también nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra nosotros, sino que nosotros batallamos en lo que se llama una guerra espiritual. No es como las guerras que están pasando hoy en Israel y en algunas partes del mundo. No. Son guerras aquí mismo en nuestras vidas. Son guerras espirituales. Gracias sean dadas a Dios, que Él nos ha dado poder por medio de nuestro Señor. Aleluya. El poder del Espíritu en nosotros. Ese es el que es como una dinamita. Ese es el que transforma. Ese es el que cambia. Él es el que nos hace nuevos. Él es el que nos mantiene parados en la brecha. Él es el que nos dice, no. Por ahí no. Él es el que nos dice, bueno, ¿qué está pasando? Casi que literalmente pudiéramos ver esto. Espiritualmente, Él es el que nos encamina, el que nos hace acomodarnos en el camino correcto. En Hechos 2, 8 y 10 y 19, vemos que cuando los creyentes recibían el Espíritu Santo, la señal que lo habían recibido en que hablaban en nuevas lenguas. Hay personas que dicen que las lenguas no son para hoy y que las lenguas han cesado, pero vemos que aquí en las Escrituras que el hablar en nuevas lenguas debe ser una señal que sigue a los que creen. No le quites, no tronques, no pongas obstáculos al Señor. Si tú estás creyendo genuinamente en Jesús, si tú lo has recibido en su corazón, bautízate. Arrepiente de tus pecados, bautízate y recibe el Espíritu Santo. Y el Señor te dará, dice la palabra, en algunas versiones dice una dádiva, que es un regalo. En otras versiones dice un don, pero sabemos que no es un don, es un regalo que da el Señor a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro ser, que es el Espíritu Santo. Y vamos a dar alguna señal de que lo hemos recibido. Primero, o número uno, primero es la evidencia inicial de que uno ha recibido al Espíritu Santo. Número dos, segundo, aparte de la evidencia inicial, el mismo Espíritu puede repartir el don de diversos géneros de lenguas a una persona para edificación de la iglesia. Es muy importante reconocer que estas dos cosas son diferentes en su función. Uno es para edificar que la persona recibió el Espíritu Santo, para evidenciar. Todo creyente debe tener esta experiencia. Eso es lo más maravilloso que hay. En la segunda ocasión vemos que en 1 Corintios 12 y 14, que el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu, uno de las cuales es diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Aleluya. Esto es específicamente para la edificación de la iglesia y no es la misma función que vemos en Hechos 2, 8 y 10.
y 19. En sí podemos notar que en los ejemplos de Hechos no hubo interpretación en esos casos, dejándonos saber que hay lenguas que son evidencia del recibir el Espíritu Santo. De todo aquel que lo recibe debe manifestar. Y hay lenguas e interpretación de esas lenguas que son dadas a una persona específica en el momento específico para edificar a la iglesia. Como por ejemplo cuando el Señor habla a través de una persona para la iglesia, para alguien que está en la iglesia. El Señor da una palabra. El apóstol Pablo expresó cuán importante era el hablar lenguas en su vida. 1 Corintios 14, 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Protección de Dios sobre sus discípulos. La Biblia nos dice en 1 Pedro 5, 8 que el diablo es como un león rugiente buscando a quién devorar. Hay varias cosas que podemos deducir aquí. El diablo siempre quiere imitar, ¿sabe a quién quiere imitar? A Jesús. Jesús es el león de Judá. Pero el diablo anda como león rugiente. Él no es el león. No. Él anda haciéndose pasar como león rugiente. Porque él quiere imitar a nuestro Señor. Pero nosotros tenemos al león de Judá, de la tribu de Judá, al león. No tenemos a alguien que se haga como haciéndose pasar como león. No. Nosotros tenemos al verdadero león. Él solamente anda imitando a nuestro Señor. Número 1, tenemos que estar vigilando para no caer. Número 2, el diablo quiere destruirnos. Y número 3, el diablo tiene límites que Dios mismo le ha puesto. Allá usted, si lo deja pasar de algunos límites. Pero ya el Señor le marcó, como decimos popularmente, le marcó la cancha. Él no puede pasar donde tú no permitas que Él pase. Él va a pasar a donde tú le abras la puerta. Él no va a entrar donde hay protección del Señor, donde está el Espíritu Santo con nosotros, donde hay oración, donde hay ayuno, donde hay sacrificio en vida. Un sacrificio vivo y agradable. Ya no tenemos que matar un animal, no. Tenemos que hacer un sacrificio. ¿Cómo? Un ayuno. Para poner un ejemplo. Guardarnos para el Señor. En vida tenemos que hacer los sacrificios ahora. Ya el Señor, el tema de sangre y todo eso, ya Él lo dio en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora solo tenemos que obedecer la palabra. El sacrificio de nosotros hoy es en vida y es sobre lo que está escrito. Hagamos un ayuno, hagamos oración, guardémonos para el Señor, vivamos de acuerdo a la palabra, seamos agradables a los ojos del Señor. Ese es nuestro sacrificio. Ya no tenemos que derramar sangre. No. Ni siquiera vivimos en la ley. Ya no vivimos en la ley, donde mataban animales. No. El Señor vino a hacer el sacrificio perfecto por todos nosotros. Aleluya. Si el diablo pudiera destruirnos, él ya lo habría hecho, pero no puede. Él ya está vencido. Él anda ahí. Imagínate en esto, como que a alguien le dieron una paliza, una tremenda paliza, como que le pasó un tractor por encima, como que lo atropellaron y anda ahí medio tembeleque, como decimos. Bueno, así digo yo a veces. No sé cómo son tus refranes y tu léxico en donde tú vives, de tu país, no lo sé. Pero anda ahí como pegando aleteos de ahogado. Pero él no tiene poder, porque el poder lo tiene el Señor y Él ya le marcó los límites. Ahora, así tembeleque, como Él anda, como león rugiente, viendo a ver a quién se devora, si tú le abres la puerta, pues Él va a entrar.
Pero si tú no le abres la puerta porque tú estás en ayuno, porque tú crees en un Dios que es poderoso, el único poderoso que hay, si tú crees en un nombre que tiene poder, si tú crees que hay un solo Dios, entonces tienes que estar ahí alerta, pero confiado. Si Él pudiera, ya nos habría destruido. Un buen ejemplo de esto se encuentra en el libro de Job. Aunque la historia de Job es trágica y difícil en todo lo que él perdió al principio, una de las cosas que tenemos que notar es que el diablo no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Dios le dio permiso al diablo para que todo lo que pasó con Job. Pero un hombre lleno del Señor, el que ha leído la historia de Job, pues sabe quién fue el que ganó más. Esto nos deja saber que la protección de Dios está sobre nosotros. En el caso de Marcos 16, hay dos cosas que él menciona. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Vamos a ver cuáles son, importantísimas. Dice la 1, tomarán en sus manos serpientes. Esto es simbólico. No vayas a ir a agarrar una serpiente. No. Hay que ir más allá porque estamos hablando espiritualmente. Tomarán en sus manos serpientes. Esto es simbólico de la lucha contra Satanás. Satanás es la serpiente. Viendo que él es la serpiente antigua. Si usted va y agarra una serpiente como las que hay en Costa Rica, en mi país, una terciopelo, te va a morder. Y si nos va bien, no nos morimos. Si estamos con el Señor, Él nos va a guardar, por supuesto que sí. ¿Y cómo nos guarda el Señor? ¿Quiere que le revele algo? ¿Cómo nos va a guardar el Señor? Te va a dar la sabiduría para que no agarres esa serpiente. Aleluya, gloria, bendito sea el Señor. Te va a dar la sabiduría para que sepas que hay un peligro ahí. Número 2. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esto es simbólico de la lucha que el cristiano tiene en este mundo. Este mundo es un mundo mortífero. Este mundo es un mundo malo. Este mundo en el cual vivimos representa a Egipto. Pero la santidad, la iglesia y todo representa al Israel que Dios escogió. Para ponerte un ejemplo, las dos naciones, para decirlo así, Israel, Egipto. El mundo en el cual no conocen del Señor y no le aceptan, e Israel, el pueblo escogido por Dios. Bendito sea Dios. En las dos cosas Dios promete su protección. En el libro de Hechos existen muchos ejemplos donde Dios libró a sus discípulos de prisiones con la ayuda de ángeles. Muchas veces los que querían matar y no pudieron, algunos dieron sus vidas como mártires, pero claramente vemos la protección de Dios. Para nosotros esto nos da muchas fuerzas para seguir adelante, sabiendo que Dios nos va a proteger en el esfuerzo que hacemos para su reino. ¿Quién sabe que Dios lo está protegiendo? ¿Quién realmente sabe que Dios nos protege día a día? Aleluya. Autoridad sobre la enfermedad. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo. En el nombre de Jesús, en algún momento he puesto manos sobre un enfermo y he visto con mis ojos, he sentido la presencia del Señor y con mis ojos he visto al enfermo sanar. Aleluya. Soy testigo, doy testimonio fiel de eso. No me lo contaron, además que lo he leído una palabra, lo he creído y lo he vivido. Pero nada sería posible
si no he creído, si no me he arrepentido, si no le he pedido perdón al Señor, si no vivo conforme a su palabra, si no confío en Él, porque en Él es donde está el poder, en el nombre de Jesús. Hechos 3:3 y 8. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo: miranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento que se afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué fue lo que les dio? De lo que ellos tenían. ¿De qué tenían? El nombre de Jesús. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay opresión, no hay nada que se pueda resistir al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús. El primer milagro después del Pentecostés fue la sanidad de un cojo. Esto fue notorio viendo que el hombre había estado mendigando allí por muchos años. Es importante orar por sanidades porque es una de las señales más visibles que ayuda a convencer a las personas acerca del poder de Dios. Entendemos que Dios es soberano y aunque algunas veces personas no reciben sanidad, nuestro trabajo es orar, creer y seguir pidiendo a Dios que haga el milagro. Siempre tenemos que recordar que hay una nube de testigos alrededor nuestro, de personas que han sido sanadas y pueden ayudar a aumentar nuestra fe. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. El cristiano debe vivir una vida victoriosa y poderosa, sabiendo que Dios ha prometido grandes señales a los que creen. La Biblia misma dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto habla de nuestra actitud como cristiano en este mundo. Nosotros somos el ejército que Satanás teme. Él nos tiene miedo. No tenemos que tenerle miedo al diablo. No. Solamente no le demos espacio. Pero Él nos tiene miedo a nosotros. Porque nosotros tenemos una protección que es más poderosa que Él. Y esa protección es en el nombre de Jesús. Levantémonos y peleemos esta batalla y veremos la bendición de Dios. Aleluya. Les quiero compartir algo rápido antes de que ya terminar aquí. Pero la Biblia dice, miren qué lindo. La palabra dice en Génesis 1:1. Aleluya. Para que vean el poder de Dios y lo que hay en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién la creó? Dios. ¿Y quién es Dios? Dios. Hoy yo sé que mi Dios tiene un nombre y ese nombre es Jesús, porque ese nombre fue el nombre que fue revelado a nosotros los hombres. Está escrito. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Pero la Biblia también dice que Dios fue manifestado en carne. Y en Isaías encontramos que a nosotros nos es dado como hijo. ¿A quién nosotros? A los humanos, como hijo, porque iban a ser de una mujer. Pero dice la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios.
Un Dios, en el único que creemos. Un Dios. Pero dice también la palabra en Job. Apúntese a eso para que tú lo busques en tu Biblia. Génesis 1:1. Pero ahora vamos a ver qué nos dice Job 9:8. ¿Qué nos dirá la palabra del Señor en Job 9:8? Dice que Él, ¿quién? El Señor. ¿Cuál Señor? Dios. Aleluya. Él solo, mire, no estaba acompañado, no había una Trinidad, no estaban los santos a los que alguien le ora hoy, no. Él solo dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Usted sabe quién caminó sobre el mar? ¿Usted sabe quién fue el que caminó sobre las olas del mar? Solo hay uno registrado en la Biblia que caminó sobre las olas del mar. ¿Saben cómo se llama? Yo le voy a ayudar. Se llama Jesús. Pero aquí está hablando en Job, mucho tiempo antes de que el nombre de Jesús fuera revelado. Oh, aleluya, gloria a ti, Señor. Siento una presencia tan maravillosa. Oh, bendito seas tú, amado Rey. Gracias por este momento. Bendito seas, Señor. Él solo extendió los cielos. Si leemos el 9, dice que hizo las constelaciones y todo lo que vemos en el cielo. Y Él anda sobre las olas del mar. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Pero no nos vamos a quedar ahí. Yo les dije desde un principio que desde Génesis hasta el Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesús, el nombre que nos fue dado. Dice Romanos 11:36. Vamos a ver qué dice Romanos 11:36. Qué poder hay en su palabra, Señor. Hablando de Jesús, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y a quién tenemos nosotros que darle la gloria? A nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. El Dios Todopoderoso. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver quién fue el que extendió los cielos y que hizo todas las cosas. Lo vamos a encontrar en Colosenses. Colosenses 1:16. ¿Qué será lo que dice Colosenses 1:16? Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Dice la palabra, qué lindo cuando nosotros podemos decir esto, pero también está respaldado con la Biblia. No solamente lo que por ahí escuché. Es que hay tres. No. La Biblia no dice que hay tres. Uno desde el principio hasta el final. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas, hasta usted y yo. Todas las cosas fueron creadas en Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. El mismo de Génesis 1:1. Nada más que aquí ya tiene un nombre. Ese nombre es Jesús. Ya había sido revelado el nombre aquí. En el principio no había sido revelado todavía. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Aquí todo el Apocalipsis es Jesús. Todo el Apocalipsis es sobre Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor Dios de la gloria.
Bendito eres, Señor Jesús. Dice el Señor, hablándole al apóstol Juan, cuando él estaba durmiendo en la isla de Patmos, vino la revelación del Apocalipsis. Y dijo el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, aleluya. El Señor dice que Él es el principio y el fin, pero alguna gente dice que Jesús es el segundo de la Trinidad. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser si Él es el primero, dice? Primero y último. El que era, el que es y el que va a venir. El Todopoderoso. ¿O será que tú tienes otro que es más poderoso que este, que es todopoderoso? Aleluya. Yo creo lo que está escrito. Mi fe está puesta en Jesús. Y la salvación solo depende de ti en su relación con Jesús. Si tú tienes la fe puesta en un yeso, corra de ahí. Sal de ahí. Si su Jesús todavía está colgando en una cruz, en un santuario, salga corriendo de ahí. Porque el Jesús en el que yo creo está vivo, dice la Biblia, y yo lo creo. Él vive, Él no está crucificado, Él estuvo en la cruz, pero Él ya se levantó y está vivo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga en su poderoso nombre Jesús. Que hoy haya sido un tiempo maravilloso, un tiempo de poder, un tiempo que haya edificado su vida. Si no creías, que ahora puedas creer, sea que lo estés viendo ahorita o que lo veas después. El mensaje es con la Biblia, no son palabras simplemente. Hoy yo estoy siendo un mensajero nada más para que tú creas, para que tú confíes en el que tiene el poder de darte la vida eterna. No se la va a mandar con nadie. Él mismo es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga.